Y si hay un sector que ha ligado todas las calamidades de los últimos años, ese es el textil, por supuesto, de alta densidad pyme, y por eso me interesa hablar hoy con el ingeniero Marco Meloni, vicepresidente de Fundación Proteger, y también vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos. Buen día, Marco, gracias por atenderme, ¿cómo estás? Buen día, Nino. Gracias por llamar. Todo al contrario, un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir de, por supuesto, de lo que ya no se haya dicho hasta ahora en materia de daño a la pequeña y mediana empresa textil? Bueno, mira, yo lo dividiría en dos partes, lo malo y lo bueno. Eh, lo bueno, lo malo y lo bueno. Lo bueno fue que al principio nosotros antes de la pandemia teníamos proyectado el 15 de marzo ya trabajo hasta junio de empresas que veníamos hacía 2 años y medio trabajando al 35-40%. Es decir, que preveíamos una actividad entre el 70 y el 90% para los meses de abril, mayo y junio, porque así venían los pedidos. Eso es por el ambiente de administración de comercio, porque se sabía que no iba a haber muchos dólares, etcétera. Después vino la pandemia, bueno, ahí vino lo malo, porque venís con una historia muy golpeada, como vos bien dijiste, desfinanciados, con muchas, más de 5.000 fábricas, vamos a llamar eslabones o participantes de los eslabones de la cadena textil toda, con negocios caídos en los últimos 4 años. Y entonces nos agarró lo que yo digo mal en tres cosas. La primera para nosotros fue la cadena de pagos. El textil es una cadena muy larga, Nino, vos lo sabés. Empezás con el hilo, después tenés que prepararlo, después tejerlo, después mandarlo a la tintorería y terminación, después de confeccionar y después vendés a plazo. En esa Ujú. cadena de pago te apalancás con los cheques y entonces el primer problema que tuvimos es la rotura de cadena de pagos, que en el textil, si el promedio fue del 18% o 20% general, en el textil estuvo arriba del 50%. Además, sabiendo que el comercio que te dio el cheque o la marca que te dio el cheque no iba a vender, había dos cosas. Si ya te había chequeado, no iba a vender, iba a tener la mercadería parada por el comercio cerrado o el shopping cerrado. Y si tenías que entregarle la mercadería, te frenó la entrega. Claro, Entonces, claro, bueno, primer tema, cadena de pago, ¿no? está bien. Quería hacer este resumen y después yo decía, cuando hablamos, porque el diálogo fue muy intenso con las autoridades, especialmente el Ministerio de Producción, acá tenés tres problemas, la cadena de pago, los sueldos y salarios, hay que pagarlos sí o sí, y el día después. El problema es que sin uno y dos no tenés día después, porque empezás el día después, sí, el banco no te acepta, salís del circuito de financiación, el proveedor te dice, che, tu cheque vino rechazado, y tenés la gente haciéndote lío porque no le pagaste, no arrancás más. Y entonces empezamos a plantear, eso fue lo malo, a plantear las soluciones. Se habló muchísimo, tuvimos reuniones con el Banco Nación, con el presidente, con los directores, con Martín Ferré, con Claudio Lozano. Llegamos a dialogar con el Banco Central también, con Pelle, Bosechesen, con Arnaldo Bocco, y fuimos subsanando, y el AFIP también, muy interesante, y subsanamos el tema con los ATP. Una gran iniciativa que fue muy dialogada. La cadena de pago, yo había propuesto de generar cuentas corrientes con descubiertos a 120 días a tasa 24% y que se paguen todos los cheques. Y después, bueno, ahora está a ver qué pasa con el día después. Este es un poco el Claro, resumen de lo que nos pasa claro. a Ahora, todas las pymes y a hay, los textiles. por supuesto, Marco, ¿hay un inventario, por llamarlo de alguna forma, de empresas cerradas en el periodo, en el lapso de la pandemia? Bueno, siempre te digo lo mismo, ¿no? Yo creo que como pyme, te voy a decir que tengo que abarcar, pese que NIPA es industrial,
en el mundo nacional, en la Mesa Nacional de Unidad Pymes, estamos viendo que lo que más están sufriendo, pese a que tienen menos gente que nosotros, son los comercios. Los comercios están muy golpeados, los comercios a la calle y que no pueden abrir, que no son de artículos esenciales. Nosotros en el sector textil reconvertimos muchos, es decir, hicimos la reconversión para todo lo que sea textil sanitario. Especialmente, vos fijate que a mí me autorizaron a abrir porque tanto en la tintorería como en la tejeduría hacíamos la tela para sábana y los ambos sanitarios, con lo cual yo tuve esa ventaja y otros eslabones y colegas míos en lo textil pudieron empezar a trabajar. Pero tenemos una gran cantidad de pymes que están cerradas, que suspendieron la actividad totalmente por no ser esencial y calculamos que hay cerca entre 1.000 y 1.500 pymes con problemas de cierre, ¿no? A nivel nacional, Sí, 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 a nivel sí, nacional. Bien, sí. claro, el tema también pasa un poco como lo sugeriste por el tema, por la demanda, ¿no? Los comercios no trabajan y ustedes no tienen demanda en el mercado interno, me Sí, refiero. muy bien. Ahí está el secreto de lo que es la pandemia. Los comercios no los podés mudar. Es decir, si vos tenés un comercio en Cava o en Avellaneda, ese comercio va a seguir cerrando por estar en el AMBA. Sin embargo, los sectores que estamos trabajando estamos denotando de una manera que no esperábamos una demanda por arriba de las expectativas porque el interior está tirando. Y es donde Ajá, las fases fueron avanzando. interesante. Si yo te... Muy interesante, no es una idea mía, lo hablé con varios colegas, mismo en la mesa textil, cuando nos reunimos con la comisión directiva vía Zoom de Proteger. Nosotros preveíamos a principios de abril, hicimos una reunión y habíamos dicho que a fin de año se iban a planificar las cosas para marzo, hay que aguantar. Pero bueno, algunos dijimos que podría darse que si podríamos abrir como esenciales, íbamos a tener la demanda de esenciales, íbamos a tener la falta de oferta de los aviones, que es muy importante, ¿no? Y de las fronteras de Chile que antes había, ¿no? Acordate, en el 2017 entraron 4.000 millones de dólares entre calzado y ropa vía Ezeiza y las fronteras de Chile y Paraguay. Y esa oferta no está. Y eso hizo de que con un interior ya más abierto, con comercios abiertos, nos sorprendimos de que la demanda se aceleró por arriba de los porcentajes que nosotros pensábamos. ¿Cuánto más o menos? Mirá, según el eslabón, yo en la tintorería estoy en el 65% y en la parte de los primeros eslabones de hilado al 50%, Ajá. 55%. ¿Indumentaria está tirando algo? ¿Está demandando? Sí, sí, yo creo Bien. que la indumentaria que puede venderse por otros circuitos que no sea el comercio directo, tanto en redes como lo que sea, porque hay mucha encomienda al interior. Yo creo que deben estar trabajando muy bien los transportes al interior, te digo, porque mandamos todo Claro. por transporte al interior. Y yo creo que está en los mismos niveles, ¿no? En Ujú. 60%, 55%, cosa que no pensábamos que podía llegar a estar. Claro. Marco, ¿qué esperan? Ya que hablaste de las importaciones que entraban por el lado del Pacífico, ¿qué esperan de las importaciones de China y de Brasil, que son los dos grandes proveedores hasta los últimos tiempos de textiles en el mercado local? ¿Qué va a pasar cuando pase todo esto? Mirá, yo creo que lo que va a pasar, eh, por lo que estamos dialogando y bueno, por lo que un poco sabemos, uno
uno de los principales referentes de lo que es el ministerio y el que se ocupa de esto, el secretario de Industria y de Comercio y de Conocimiento, hubo una frase muy linda que dijo: yo no administro dólares, yo administro industria nacional. Con lo cual no se refería a la gente, todavía repite, no me sale la de DEJAI. No hay DEJAI. Vos tenés CIMI, que es lo que instaló el gobierno anterior, y una licencia no automática a determinados productos. Lo que se está trabajando con las cámaras es la administración de ese comercio complementario y al insumo que necesita la industria nacional como para que trabaje. Yo creo que va a ir por ahí. Va a haber importaciones de lo que no se hace y de lo que no se puede completar en producción en el país, porque vos tenés tres tipos, y yo como digo es un semáforo: verde, amarillo y rojo. El verde no se hace para nada que entre, el amarillo se hace pero no alcanza, que se complemente y que sobre un poco para que no haya lío con los precios. Y el rojo directamente, bueno, vas a importar fibra de algodón si tenemos un excedente del 40%, 50% de lo que se cultiva y cosecha en el país. Se utiliza solo la mitad, la otra mitad la tenés que exportar, así que sobra. No vas a importar eso para hacerle competencia a tu sobrante, ¿no? Al contrario. Claro. Yo creo que O se va a sea, manejar seriamente por ahí. ¿Sí? en definitiva, se da la posibilidad, hay margen para empezar un proceso de sustitutivo importante a partir de la post-pandemia, daría la impresión, ¿no? Y yo diría que ahora, diría que ahora, porque las marcas ya que no, que antes apostaron y tienen razón, porque si no, con la poca demanda que tenían, si encima no tenían un precio adecuado, apostaron a importar porque éramos caros Claro, en dólares cuando el dólar se clavó en 15 y después ¿qué pasó? Se le fue a por supuesto. 40 y casi tuvieron muchos Por problemas. supuesto, Sí, va a haber por sustitución supuesto. y la marca está de acuerdo que la haya. Muchísimas gracias, Marco, como siempre, muy amable, muy claro además. Mando un No, abrazo grande. gracias a vos. Igualmente, muy amable vos. Gracias. Gracias, buen fin de semana. El ingeniero Marco Meloni, quien es vicepresidente de Fundación Proteger y de Industriales Pymes Argentinos. Después de la pausa hay más mercados por